Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy viernes en Masterminds. En el día de hoy tenemos un tema muy importante y relevante para nuestras actividades relacionadas al tema de cumplimiento y el tema que abordaremos es la línea ética como una gran aliada. Para desarrollar este tema nos acompaña hoy Pablo Cordón. Él es director en el área de cumplimiento, en el área de plataformas de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Para Latinoamérica ha estado trabajando y su experiencia se ha enfocado precisamente en el desarrollo de plataformas que permitan a las organizaciones dar una mejor trazabilidad y reportes en los temas de denuncia ética y perdón, tengo acá un fallo técnico. Así que le damos la más cordial bienvenida hoy a Pablo Cordón. Él ha sido parte de los seleccionados por el TechCamp del Departamento de Estado, precisamente por el desarrollo y el apoyo que ha dado al sector privado en el desarrollo de estas plataformas. Además, hace parte de los alumnos de IPADE en México y se ha certificado en el ISO 37001 y en el PEC de Leading Professional on Ethics and Compliance. Así que bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos hoy viernes para desarrollar este tema. Así que la palabra es tuya. Muchas gracias, Ingrid. Voy a aprovechar de una vez a compartir pantalla, ¿sí se me escucha bien? Tal vez un poquito más de volumen. Ok. ¿Ahora? Sí, de todas formas voy a comentarles a los que nos acompañan por primera vez. Del lado derecho en sus pantallas se encuentran el área de chat o en la parte de abajo, depende de la versión que tengan, para poder formular sus inquietudes en el chat o bien en preguntas y respuestas que también hay apartado en el Zoom. Las preguntas las pueden ir haciendo y conforme Pablo vaya desarrollando el tema, las irá desarrollando o bien si al final de acuerdo cómo se incorpore la pregunta. Muchísimas gracias, Adrián, que aquí se presenta desde Argentina y a todos los que nos acompañan de los diferentes países de Latinoamérica. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por compartir la pantalla. Y bueno, para empezar a platicar, el tema de la línea ética es un tema que me apasiona, que siempre hemos visto como una parte fundamental del programa de cumplimiento. Realmente, sin las líneas éticas, los programas de cumplimiento serían muertos. No puede haber un programa de cumplimiento bien hecho sin una línea ética bien establecida. Entonces, comencemos por revisar algunos temas. Hace poco Harvard tiró un estudio interesante e hicieron algunas consideraciones muy buenas que me gustaría compartirlas con ustedes. En primer lugar, las malas conductas representan un fuerte costo para las empresas y para la sociedad. El costo económico asociado al fraude, según ACFE, representa el 5% sobre las ventas de las empresas anualmente. Vimos unos estudios que realizó BDO aquí en Guatemala y ellos encontraron que este porcentaje casi se duplicaba o triplicaba en algunos casos, dependiendo de la industria y el tamaño de la empresa. Este mismo estudio de ACFE también tira algunos datos interesantes respecto a las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos principalmente. Es el que recuerdo la estadística, en donde mientras que en Estados Unidos la media anda entre 4 o 5% sobre las pérdidas, en Latinoamérica se va a 7, 8%. Entonces, sí hay un costo considerable para las empresas que evaluar cuando estamos hablando de temas económicos. También hay otros temas interesantes asociados a la rotación de personal. Unos buenos amigos en República Dominicana, también especialistas en temas de recursos humanos, nos hicieron una presentación hace unos años y justamente nos comentaban que el costo asociado a la rotación de personal que se da en las empresas a causa de las malas conductas
puede representar costos muy importantes. En su totalidad se va al 2% sobre las empresas, entre el 2% y el 3% de las ventas de las ventas de las empresas. Y asociado directamente a las malas conductas, se puede estimar que más o menos está entre el 50 y 60% ese costo. Entonces es altísimo también y representa una cantidad de plata considerable para las empresas, porque usualmente no se considera la curva de aprendizaje de las personas y de las posiciones, y mientras más alta sea la posición, esa curva de aprendizaje es muchísimo más cara. En la parte legal, muchas veces dice uno, bueno, ¿qué tanto me puede costar a mí un caso de fraude, un caso de malas conductas, un caso de acoso en la empresa? Bueno, revisemos cuánto nos cuesta el fee legal de un abogado. Y solo con revisar esos fees legales ya nosotros podemos saber que es caro. Y si sumado a eso perdemos el caso, es todavía más caro el problema. Entonces, sí, el impacto económico que tienen las malas conductas sobre las empresas y la sociedad es fuerte. Y perdón, y sobre la sociedad es el otro punto. El costo de la corrupción. Solo hace poco se calculó que el costo de la corrupción más o menos anda en 3.5 billones. Ojo, billones, estoy hablando en español, no billones, no billions, sino billones de dólares anuales a nivel global. Eso es un platal que significa vidas, que significa costos de mala infraestructura, salud, temas de seguridad, certeza jurídica, en fin, el impacto social es muy alto. Un segundo punto que se habla en este estudio es eh, cómo se ha robustecido el tema normativo a nivel internacional. Cada día este tema se vuelve mucho más interesante y se vuelve mucho más importante considerar dentro de los planes de las organizaciones. Porque si vemos, por ejemplo, temas recientes, las regulaciones asociadas a COVID que lanzó el gobierno. Solo en la parte de regulaciones de COVID ya va implícito un tema de canales de comunicación y un tema de líneas de consulta y de reporte para las empresas. En temas de seguridad industrial, también está asociado todo esto en el tema de COVID. En el tema regulatorio de responsabilidad social para las personas jurídicas en Guatemala todavía no está legislado, sin embargo ya se presentó ante el Congreso la primera iniciativa de esta ley. De hecho, quien lo presentó fue nuestra socia Paola de la Torre. Y es muy importante esta ley porque también genera un marco regulatorio para las empresas que va a contemplar toda la parte de mecanismos de denuncia. Entonces, en la medida que nos empecemos a preparar localmente, vamos a estar mucho mejor en el futuro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista internacional, por ejemplo, ahí aprovechando que nos saludó Adrián de Argentina, pues Adrián sabe muy bien todos los temas regulatorios que hay actualmente sobre la responsabilidad penal de las personas. Centroamérica, Costa Rica ha robustecido mucho su legislación al respecto a raíz de la ratificación de su aceptación por la OCDE. En Sudamérica, pues Argentina, como lo mencionaba hace un momento, Sudamérica, Colombia, Perú, ya se nos acerca. El tema regulatorio para los países regionales que no estamos tan fuertes ya se nos está acercando a pasos agigantados y se va a volver un problema para nosotros si no nos preparamos. E insisto, dentro de todos estos temas regulatorios, los mecanismos de denuncia son un factor fundamental que se están requiriendo. En cuanto a las normativas voluntarias, que una cosa es toda la parte normativa legal, pero ya cuando nos metemos a las normativas voluntarias, ya las empresas también están siendo bombardeadas por requerimientos muy específicos respecto a compliance. Por ejemplo, ISO, si nos vamos a la 37001, que es la de anticorrupción, está establecido el tema de mecanismos de denuncia. Pero ahorita está por salir la 37302, que ya también va a certificar todo lo relacionado a cómo vamos a manejar y cómo vamos a regular nuestros mecanismos de denuncia internamente.
El OEA, el operador económico autorizado, pues que es una figura que también está agarrando bastante fuerza en Latinoamérica. Por ejemplo, República Dominicana, ya que vimos que también hay un par de dominicanos por acá, pues saben perfectamente las grandes ventajas que está teniendo el OEA tanto para exportaciones como para importaciones. Y una de las medidas que han robustecido, creo que fue en octubre, noviembre del año pasado, si no estoy mal, salieron ya las primeras regulaciones de OEA robustecidas en el tema de mecanismos de denuncia. RSPO en Palma le pide a los productores que se encarguen de poner los mecanismos de consulta, los mecanismos de quejas y reclamos. Hemos visto, por ejemplo, clientes que tienen la certificación de HACCP, que aunque no es específico el requerimiento a nivel de su normativa, que tiene que tener un mecanismo de quejas y consultas o que tenga que tener un mecanismo de reporte, sí hemos visto que en la práctica algunos de nuestros clientes utilizan la línea de denuncia para poder permitir el reporte de cualquier falta a esta normativa, como también a generar consultas. De esa manera, pues vamos viendo que la normativa voluntaria se empieza a volver muy importante y empieza a exigir estos temas de reporte como se los estaba comentando hace un segundo. Y finalmente, les voy a dejar en el aire una pregunta y bueno, no la voy a dejar tan en el aire, les voy a pedir a los que quieran hacerlo en el chat que puedan poner de 1 a 10 de marzo para acá. ¿Qué tanto creen que la situación ha cambiado en su organización? A ver, alguno que aquí ya cayeron un par de... Ingrid, ¿qué es lo que dice para no salirme de aquí? 10,000 tenemos, 0 de los que nos han votado ya, 8, Ok, tenemos 8, vamos de 0 a 10,000 ahorita va. interesante. Eh, gracias para los que que aportaron la apreciación. Así es. Para muchas empresas, como vimos, si tomamos la muestra de 4, el 75% sí percibió que hubo un cambio muy significativo en la forma de operar y en la forma de trabajar en estos últimos meses a partir de la pandemia. Esto nos deja entonces que tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo vamos a manejar nuestros programas de cumplimiento y sobre cómo vamos a permitir el acceso a nuestros grupos de interés. Hablemos ahorita, por ejemplo, de nuestros colaboradores, a estos mecanismos que nos permitan identificar las faltas y las malas conductas que se puedan dar a nuestros códigos. Un dato interesante, este dato es de ECI, el 77% de los ejecutivos en Latinoamérica creen que las organizaciones que experimentan cambios como los que estamos experimentando a causa de COVID incrementan las malas conductas. Entonces, la realidad, a mí ya no me gusta usar eso de la nueva realidad, es la realidad, simple y sencillamente, y es a lo que es a lo que tenemos que apuntarle, es en lo que tenemos que vivir y es en lo que tenemos que prepararnos. En esta realidad que estamos viviendo actualmente, entonces, facilitar mecanismos que le permitan a nuestra gente comunicarnos este tipo de malas conductas se vuelve fundamental. Los canales de denuncia son el primer indicador de transparencia en una empresa. Entonces, platiquemos un poquito de por qué. A mí me gusta mucho me gusta mucho contar la historia de cómo surge Etictel. Etictel surge cuando una de nuestras socias recibe una llamada de extorsión
y de amenaza de muerte para ella. Y se ve en un problema muy serio. Habla con su junta directiva, plantea la situación que le están exigiendo dinero para no hacerle daño para no hacerle daño a sus colaboradores y para no hacerle daño a él. Y se toma la decisión de no pagar. Y dentro de esa decisión también se toma la decisión de meter una investigación fuertísima y de generar una solución que no tuviera ninguna relación con el pago y conceder a esta extorsión. Al final de cuentas, se hace la investigación y se dan cuenta que el gran problema viene de adentro. Y fue uno de los gerentes de la empresa quien estaba haciendo la extorsión. Ya hablando con esta socia, después estábamos en el aftermath y decimos, bueno, ¿y qué pasó? Nadie sabía. Uno de los grandes hallazgos de la investigación fue que la mitad de la gente sabía quién estaba haciendo la extorsión y sabía quién estaba haciendo las amenazas a la vida de las personas. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué nadie dijo nada? Y ahí es donde vienen las líneas de denuncia. Las líneas de denuncia son esos canales, entonces, que nos permiten esa comunicación. Son mecanismos que facilitan la comunicación entre los colaboradores y la dirección de una organización. Es la definición más fácil, más sencilla y más práctica que podemos tener. Los canales de denuncia, por ejemplo, utilizando el ejemplo que les acabo de poner de cómo surge Etiquetel, me decía mi socia, mira, el gran problema era que la gente tenía que atravesarse toda la planta de producción, tenía que subir unas gradas, tenía que pasar la oficina y todo el mundo veía quién subía a la oficina. Entonces, si de repente alguien subía y al día siguiente ya está la policía haciendo arrestos y haciendo detenciones, iban a saber perfectamente quién había sido. Entonces, en la investigación justamente sale, mire, es que no tenía cómo decirlo, mire, es que tenía miedo, mire, es que se me podían matar, me podían hacer algo, me podían despedir, yo necesito el dinero, yo necesito mi trabajo, ¿qué hago? Y ahí es donde entonces em, se decide crear la línea de denuncia. ¿Cómo surge? ¿Cuál fue su origen? Pues bueno, aquí yo creo que como el público es bastante de compliance, no voy a ahondar ahí. Ya todos conocemos la historia de Enron, ya todos sabemos qué pasó. Después se agudiza con el tema de WorldCom y Sarbanes-Oxley, que es SOX, como todos la conocemos, pues dentro de sus previsiones establece los mecanismos de denuncia de manera formal. Si bien es cierto, los mecanismos de denuncia ya existían previo a SOX y ya habían empresas que como buena práctica de alguna u otra manera lo estaban implementando, SOX fue el parteaguas en donde pasó de ser un tema voluntario para algunas organizaciones, perdón, a un tema normado por la SEC y por SOX, en donde las empresas que cotizan en bolsa obligatoriamente tienen que contar con mecanismos de denuncia. Y así fue como los mecanismos de denuncia agarraron la relevancia que tienen hoy en día. Y bueno, y cuando hablamos de la relevancia que tienen hoy en día, no solo estamos hablando de lo que ocurrió con SOX, ¿verdad? Estamos hablando también de todo lo que nos ha estado pasando. Creo que no hay día de Dios que no abramos el periódico y no quiero hablar solo de mi país, no voy a hablar de ningún país, pero creo que cuando todos nos sentamos en nuestro escritorio y abrimos el periódico sin importar el país en donde estemos, no falta la nota de corrupción, no falta la nota de malas conductas, no falta la nota de acoso, es del día a día. Y si reciben las noticias por correo o tienen noticias especializadas de compliance, Dios mío, ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, es un tema importantísimo entonces. ¿Por qué es tan importante entonces tener la línea ética externa?
indiscutiblemente es un tema que nos va a ayudar a resolver problemas, a detectarlos y a reducir todos los riesgos asociados a ello. Solo en Latinoamérica se recibe el 55% de las denuncias a través de un whistleblower y el 70% de estas denuncias entran a través de canales como teléfono, como plataforma web, como correo electrónico. Son plataformas sumamente robustas que ayudan a prevenir, a reducir y a controlar el riesgo de fraude y malas conductas en las organizaciones. Es un hecho. No lo digo solo yo, lo dice ACFE, lo dice ECI, lo dicen las Big Fours, lo dice la SEC, lo dice el Department of Justice, lo dice el SFO es Serious Fraud Office de UK, y por supuesto lo dice Éticos Global. O sea, todos los que estamos metidos en este tema sabemos la importancia de los mecanismos de denuncia. Son el mecanismo número uno que globalmente ayuda para detectar las malas conductas alrededor del mundo. Son el mecanismo que ayuda a dar confianza y seguridad en el manejo de las denuncias, en el proceso que se lleva a cabo desde que ingresa la denuncia hasta que se cierra. Da certeza de los posibles escenarios de uso. ¿Por qué? Porque nosotros como compliance officers, como encargados del programa de reporte ético, sabemos o establecemos desde un inicio qué esperamos de la línea ética. Esas son preguntas clave que nos tenemos que hacer al establecer la línea ética. ¿Qué esperamos de la línea ética? ¿Cómo esperamos que se utilice? ¿Qué resultados esperamos obtener, verdad? ¿Comprenden nuestros grupos de interés los alcances nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros socios, nuestros inversionistas? ¿Comprenden los alcances de la línea de denuncia? ¿La hemos comunicado bien? ¿Hemos comunicado bien estos requerimientos, estos alcances y estos objetivos? Esas son preguntas clave que nos tenemos que hacer y pensar a conciencia cuando establecemos un programa. Y finalmente, facilitar las consultas éticas a través de estas líneas. Todos tenemos dudas. Creo que no hay un solo día en donde o todos o la mayor parte de los que estamos aquí reunidos en algún momento nos cuestionemos si lo que estamos a punto de hacer es lo correcto o no. El tema del dilema ético es el día a día de todas las personas. Y no es algo malo. Qué bueno que existe esa duda, qué bueno que existe ese dilema, porque quiere decir que tenemos conciencia y quiere decir que queremos actuar de manera correcta. Entonces, para ayudar a nuestros colaboradores o a nuestros grupos de interés a actuar de manera correcta, pues facilitar también canales de consulta que les permita a ellos poder expresar sus dudas y poder tener una solución es bien importante. Entonces, solo con estos 4 puntos que platicamos y que despedacé uno a uno, nos damos cuenta que proporcionar mecanismos de reporte a nuestros grupos de interés se vuelve importantísimo. Entonces, a mí me gustaría hacer algunas consideraciones adicionales sobre el tema de los mecanismos de denuncias. Cuente o no cuente con una línea externa manejada por un tercero, igual siguen siendo temas que tenemos que platicar. Hoy el público es bastante especializado, así que en algún momento habrán temas que serán un recordatorio. Créanme que hemos visto muchas veces también que los temas más básicos son los que más se olvidan. Em, y si, por ejemplo, alguno de los asistentes, pues todavía no tiene un programa robusto en el tema de mecanismos de denuncia, creo que hoy es un excelente día para aprender cosas que les van a servir muy bien. Vamos a ver, aquí, adelantemos. Bueno, en primer lugar, al momento de establecer una línea de denuncia, ¿cuál es su incentivo? ¿Se han preguntado, se han hecho esa pregunta? Si a ustedes les tocó implementarla o si ya estaba implementada cuando llegaron a su compañía, ¿cuál fue el incentivo que tuvo la empresa para establecer el mecanismo? Veamos. ¿Fue un tema regulatorio?
Aquí vamos a ver, voy a hablar de 4 grandes incentivos, las 4 grandes razones por las que las empresas toman la decisión de establecerlo. En primer lugar, un aspecto regulatorio. Las regulaciones locales están exigiéndole contar con una línea de denuncias. Genial, póngala, porque eso le va a evitar multas y eso le va a evitar problemas legales. Si ese es el único, si ese es el único, si esa es la única razón por la que establecieron la línea de denuncia, pues les va a funcionar desde el tema regulatorio, pero el incentivo se quedó corto. Entonces veamos el siguiente incentivo y es la parte de cumplimiento voluntario. Ya cuando se habla de cumplimiento voluntario se empieza a volver un poco más interesante. Disculpe. El cumplimiento voluntario, entonces, a nuestro gusto, creo que es uno de los cumplimientos más interesantes, porque es cuando las empresas toman un compromiso sin obligación y sin requerimiento legal. Para siendo más efectivo también, porque empieza a generar muchísimo más conciencia dentro de los grupos de interés sobre las razones por las que se está estableciendo, sobre la cultura que se quiere adquirir, sobre los aspectos que se quieren mejorar, sobre las políticas que se quieren implementar. Entonces, el cumplimiento voluntario es el que creo que a gusto de todos los que estamos sometidos en compliance es el más efectivo porque entonces cuando se trata de un tema de certificaciones, pues ya el cumplimiento se vuelve un poco más fácil. Cuando se vuelve un tema de buenas prácticas, implementarlas también se vuelve más fácil porque a nivel cultural ya existe ese awareness sobre la necesidad y sobre el beneficio de hacerlo. Otro incentivo por el que se da es el tema comercial. Estábamos hablando con un posible cliente, primero Dios, estábamos hablando hace poco y nos decían, miren, es que a nosotros ya nuestros clientes en Estados Unidos ya nos están requiriendo tener mecanismos de denuncia y un programa de compliance más robusto. Entonces, los requerimientos comerciales cada vez se vuelven más importantes. Em, para todos los que están en el mundo de compliance, ya cuando se habla del third party management, de la administración de los terceros, no me acuerdo cómo se me fue ahorita la palabra en español, perdónenme que use el anglicismo, pero cuando se habla del third party management, ya los grandes corporativos globales ya están exigiéndole dentro de los requisitos de compra a sus proveedores tener este tipo de programas. Nos comentaba en algún momento mi otra socia que llega con ella un cliente y le dice, mira, acabo de recibir una carta del cliente tal que le representaba un porcentaje bien alto de sus ventas anuales y me dicen que si en 3 meses no tengo establecido mi programa de cumplimiento, le sale más barato pagarme todas las multas, indemnizaciones y términos de contrato que tener la contingencia de que les caiga una auditoría y que les pongan una multa. O sea, ¿se puede imaginar la millonada que le representaba a esta empresa la contingencia de que este proveedor estratégico le resultara chueco? Entonces, el tema de requerimientos comerciales para cumplir con regulaciones externas se vuelve bien importante. Todos los que exportan a Estados Unidos, a Europa, y que puedan tener relación con FCPA, que tengan, poder tener alguna cercanía con el UK Bribery Act, por favor, pónganse en compliance, porque los riesgos de multas y de temas, ahí sí nos vamos al primer punto que hablamos, toda la parte regulatoria es bien exigente. Y finalmente la parte reputacional, ¿verdad? En la parte reputacional, pues encontramos otra motivación, otro incentivo para generar los programas de cumplimiento. No es algo poco común que se acerquen
que se acerquen personas al compliance o empresas al compliance debido a un impacto reputacional o algún impacto en su imagen por algún escándalo que hubo asociado pues a fraude, a corrupción, a otros temas que pueden ser causa de un escarnio público. Entonces, el tema reputacional se vuelve importantísimo. Y eso se ve hacia atrás, pero también se ve hacia adelante. Los mecanismos de denuncia son la válvula de escape para los problemas reputacionales. Eh, una de las cosas que hemos visto y que hemos platicado con varias personas que tienen implementados estos programas es que sí ven una solución perdón que lo vuelva a repetir, a que sea una válvula de escape de la frustración o del enojo de alguna persona, porque cuando puede expresarse, cuando puede decir las cosas y cuando se le escucha y ve que hay acciones al respecto, ya nos quitamos el problema de un post en redes sociales, nos quitamos el problema de un artículo en alguno de los medios de comunicación, nos quitamos el problema de un escándalo. Es real. Los mecanismos de denuncia funcionan de esta manera y le permiten a las organizaciones mitigar los riesgos reputacionales que están asociados a este tipo de escándalos. Por eso es que también es bien importante actuar. No solo es un tema de decir, bueno, tengo la línea de denuncia, la gente pone sus reportes, pero no pasó nada. Actuar es lo que vale. Entonces, los incentivos que puede tener su organización se vuelven importantísimos ahí. Analícenlos, piensen cuáles otros incentivos pueden tener y porque al analizar estos cuatro aspectos generales, pues les va a permitir asegurar goodwill de sus grupos de interés, les van a asegurar tener mucho mayor control y mucho mejor mitigación de los riesgos asociados. Entonces, la importancia del proceso del reporte. Veamos ya cuando aquí pues hablamos de los incentivos. Pero bueno, ya establecimos el mecanismo, ya se lo dimos a nuestros grupos de interés, ya saben que hay un mecanismo. ¿Será que lo saben? Ahí es donde vienen ya las siguientes preguntas, ¿verdad? Entonces, la importancia en el proceso de reporte. ¿Sus grupos de interés saben que existe la línea? Miren, eh, no sé cómo decirlo, pero es muy común que uno le pregunte a un colaborador X o a una persona Y de una organización que uno sabe que tiene línea de denuncia y que le respondan a uno, ¿de verdad vos? Yo no sabía que teníamos eso. Podemos. En las empresas transnacionales en su mayoría tienen mecanismos de denuncia. Y en su mayoría sus colaboradores no lo saben. Un gran problema que tienen las transnacionales es poder tropicalizar sus programas de ética y cumplimiento a nuestros países. Empresas norteamericanas, europeas, que tienen programas muy robustos a causa de SOX y otras regulaciones que deben cumplir, tienen contingencias fuertísimas en sus operaciones internacionales porque no conocen cuáles son todas estas regulaciones de cumplimiento que se deben de tener. Entonces, es una pregunta muy válida que hoy en la mañana digan, bueno, ¿qué tanto awareness existe dentro de nuestra gente, de nuestros grupos de interés sobre la existencia de nuestros mecanismos de denuncia? ¿Saben cómo llegar a ellas? ¿Saben cuáles son? ¿Saben que pueden llegar y que pueden reportar? Y ahí es donde viene la segunda pregunta. ¿Que pueden reportar qué? ¿Comprenden para qué debe ser utilizada? Y ese es otro tema también bien importante. Debemos establecer con claridad y debemos comunicar con claridad qué es lo que se debe de reportar. Si no, pues nos corremos el riesgo de que la gente lo tome como chismógrafo, que se use para fines que no estaba establecido.
Por ejemplo, me recuerdo que en una oportunidad estábamos con un cliente y me dice, mira, necesito que por favor tengamos unas capacitaciones con todo el personal porque estoy recibiendo mucho reporte sobre que les faltaron 25 centavos en el cálculo de las horas extras y que necesitan que se les haga el ajuste. Entonces, bueno, ahí empezamos en un programa de capacitación y todo, pero miren, tal vez porque usé este ejemplo y me sonrío de recordarme porque son cosas que pasan y son cosas que son muy comunes. Seguramente a ustedes les ha pasado también y seguramente me imagino ahorita si tuviera la cámara de todos encendida, me imagino que ahorita todos tienen una sonrisa y están recordándose de una trivialidad que nunca debió haber llegado al mecanismo de denuncia. Y es porque hay veces que la gente no sabe para qué se debe de utilizar. Entonces nuestra comunicación debe ser sumamente asertiva, debe ser muy buena y debemos de establecer claramente qué queremos que suceda cuando la gente ponga un reporte. Cuando se tiene esa claridad, las personas lo hacen. Miren, todos los colaboradores de todas las empresas que hemos visto, en donde se les explica claramente para qué es el mecanismo de denuncia, son pocas las semanas que pasan antes de que se empiece a utilizar específicamente como se quería. Entonces, establecer todo eso y tener esos canales de comunicación para que la gente lo sepa se vuelve indispensable. En tercer lugar, ¿qué tan fácil es hacer un reporte? Y ahí vienen el tema, por eso es que hablamos de los mecanismos externos, porque usualmente los mecanismos externos son mucho más efectivos y facilitan mucho más la forma de hacer reporte. Por mecanismos externos me refiero a mecanismos que son administrados por una tercera empresa para la compañía que lo contrata. Em, Me recuerdo un caso que siempre me gusta usar. Estábamos en una visita con un cliente en sus instalaciones, bueno, con un prospecto, porque no era cliente en ese momento, y me dice, mira, nosotros usamos el buzón de sugerencias. Ah, bueno, ¿y cómo les ha ido? Pues mal, fíjate. ¿Y dónde lo tenés? Ah, vení, tenemos uno de los buzones aquí cerquita. Y entonces nos levantamos de la sala donde estaban, me llevan por un pasillo y cuando veo un buzón de sugerencias muy bien marcado, muy bien puesta la comunicación sobre que aquí está tu buzón para que puedas poner tus reportes y todo. Y cuando volteo a ver, tengo ya tengo el chip de hacerlo porque es un error muy común. Solo subo la mirada, veo al techo y veo la cámara de seguridad. Y le digo, mira, ahí está tu razón por la que la gente no se acerca al buzón. La gente no se va a acercar si no le hacemos fácil poner la denuncia y más allá de fácil, hacerla segura, hacerla confidencial, asegurarle a la persona que el mecanismo que va a utilizar va a reducirle su riesgo a una represalia, a un daño a su persona, qué sé yo, dependiendo de la severidad o de la gravedad del caso, a perder su trabajo a cualquiera de todas esas razones que las personas, por la que las personas evitan poner una denuncia. Entonces, tener canales como una página web donde puedan reportar, un call center que les pueda recibir una llamada de manera especializada, un correo electrónico bien canalizado, pero que no sea @suempresa.com, sino que sea arroba el tercero que lo recibe.com, eso facilita y eso genera mucha más seguridad y mucha más tranquilidad para el que reporta. Recuérdense que solo estos tres canales que mencioné, el call center, una plataforma web y un correo electrónico, captan más del 90% de las denuncias anuales globalmente en las empresas. Entonces, sí es bien importante contar con ellos. En cuarto lugar, una vez se realiza el reporte, ¿qué sucede? Y ahí es donde viene lo voy a poner trágico, el otro pecado capital sobre temas de compliance, y es la gente no entiende qué pasa después.
Miren, les pusimos este canal de denuncias. Miren, contratamos a la mejor empresa del mundo para poder hacer las denuncias y que permanezcan confidenciales, secretas, anónimas, que nosotros como comité de ética vamos a tener el control, eh, todo. Pero si las personas no entienden qué va a pasar después de hacer su reporte, también hay una barrera. Entonces, no tengan miedo de decirle a las personas qué pasa después. Es importantísimo que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer si miran X o Y situación, cómo lo pueden hacer y a dónde deben recurrir. Pero también deben de comprender qué pasa después. Eh, si no se tiene esa claridad, se reduce también la probabilidad de que la gente denuncie. Entonces, bueno, decirle a las personas, ok, después de que usted ponga su reporte de tal o tal forma, va a suceder esto. Se recibe el reporte, el comité de ética lo analiza, el comité de ética se lo asigna a una persona que va a hacer la investigación y se investiga. Se investiga, se analiza y sobre la información que se recaba, se resuelve. Ahí está nuestro tercer paso. Y finalmente, una vez resuelto este caso y tomamos la decisión como comité de ética, vamos a tomar acciones para remediar la solución. Entonces, ese círculo que acabamos de nombrar, recepción, investigación, resolución y remediación, son 4 grandes temas que deben de estar bien claros para la persona que va a hacer el reporte, de tal forma que puedan tener seguridad y certeza sobre lo que va a pasar con su denuncia y pierdan el temor. Acuérdense, el temor es lo que más, el miedo, el temor, es la razón número 1 por la que la gente se queda callada. Entonces, en la medida que nosotros ataquemos el miedo y le demos certeza a la gente, en esa medida nuestro programa de reportes va a ir creciendo y la confianza hacia ese programa. Eh, Rendición de cuentas del comité de ética. Bueno, aunque el tono ético viene de arriba, no, el tono ético es establecido desde arriba, el tone at the top. Es tarea del comité de ética rendirle cuentas a ese tone at the top. Decir, bueno, esto es lo que ha sucedido con el programa, estas son las denuncias más recurrentes, esto es lo que hemos estado haciendo para ya ir mitigar el riesgo. En fin, ¿qué es lo que se hace? Rendir cuentas, tener métricas claras sobre cuáles son sobre cuáles son los factores fundamentales que deben rendirle cuentas a su junta directiva y hacerlo. Y finalmente, pues el análisis de la información para la mejora del programa. ¿Qué hacemos con toda esa información? Toda esa información nos sirve para poder mejorar nuestros programas de cumplimiento. Y vamos a platicar de eso más adelante. Hijos, ya se me está, es increíble cómo se ve el tiempo de rápido cuando uno está platicando de cosas tan bonitas como esta. Hay un tema que siempre surge y es el tema de la denuncia anónima. Hay empresas que les causa escozor, hay personas que cuando no han implementado el tema de la denuncia anónima les causa escozor. ¿Será que debemos de permitir que haya denuncia anónima? ¿Será que debemos de aceptar solo denuncias que sean nominales? ¿Qué hacemos, verdad? Ahí es donde viene el tema de mitigar. Aquí yo creo que voy a ver 2 cosas al mismo tiempo. Y es el miedo a la represalia y el miedo a que las cosas no permanezcan confidenciales. Entonces, en la medida que nosotros, y esto se amarra a lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo comunicamos? La forma en que decimos las cosas. Si nosotros decimos, mire, si usted no denuncia con su nombre y apellido, se fregó y nadie va a investigar nada, nadie va a denunciar nada. Entonces, el lenguaje que utilizamos para poder, perdón, el lenguaje que utilizamos para poder captar esa información es bien importante. Em, Su llamada es confidencial y si lo desea puede permanecer anónimo. Y el simple hecho de decirle a la gente eso, créanme que todo esto está basado en este estudio de Harvard que les estaba contando al principio. Este tono genera mucho más confianza, genera tranquilidad, genera seguridad y la gente tiende más a revelar su nombre.
claro, usted puede permanecer anónimo y su reporte será tomado en cuenta de la misma forma que reportes en donde se revelan los datos de quien lo hace. Aseveraciones de ese tipo hacen que las personas tengan más confianza y tengan más tranquilidad de reportar. ¿Por qué es importante? Porque es muy importante el tema de motivar la denuncia nominal, y es porque un gran problema que tiene la denuncia anónima es que después conseguir la información complementaria para la investigación se vuelve más difícil. Y hace un par de semanas estuvieron con nosotros dos gerentes de investigaciones durísimos de dos empresas que tienen sus programas muy bien establecidos. eh, y justamente ambos coincidieron en que el tema de la denuncia anónima, si bien es válido y en ambas organizaciones es aceptado y es promovido como una práctica, como una buena práctica, sí aceptan también que dificulta más la investigación, recabar las pruebas y poder validar que las cosas realmente están sucediendo. Entonces, el hecho de tener ya la información de una persona con quien se puede hablar y se puede verificar más la información, pues ya facilita también. Finalmente, al respecto, pues lo que hablábamos hace un momentito, el lenguaje que alienta el reporte es fundamental. Finalmente, pues hablando de medir, si no se puede medir, no se puede mejorar. Si no se puede medir, no se puede evaluar. KPIs claros, eso pues ya lo mencioné, así que no me voy a detener ahí. Solo midiendo se podrá mejorar el entrenamiento. Este es un punto importante al que quería llegar. Por ejemplo, cuando usted cuenta con una plataforma que le genera este tipo de inteligencia, usted va a poder decidir qué entrenar, en dónde y a qué grupos, porque no siempre sus necesidades de capacitación van a ser la misma en toda la organización. Por ejemplo, hemos visto que empresas grandes utilizan esta información y, por ejemplo, en el área norte de Guatemala capacitan más sobre los temas A, B y C. En el área sur de Guatemala capacitan más sobre el X, Y, Z. En el área de Oriente capacitan en M, N, O. Entonces, se optimizan los recursos, se focalizan los esfuerzos y se obtienen 1000 veces mejores resultados. Contar con este tipo de inteligencia es fantástico. A mayor participación de los jefes en temas de comunicación ética, menores son los riesgos para la empresa. Hace poco sacó ese estudio ECI y decía que en las empresas donde los jefes hablan de valores, las incidencias de casos éticos y malas conductas se reducen. Entonces es importantísimo involucrar a las jefaturas en el tono ético de la organización. Seguimos, tone at the top, pero se va permeando para abajo en diferentes categorías. Y todos esos jefes, que son los que al final tienen a toda la base de la pirámide a su cargo, deben hablar de valores y de esa forma se mitigan riesgos. Usar el lenguaje que alienta el reporte nominal, pues fue lo que platicamos hace un momentito. Temas importantes que se deben considerar junto a las líneas de denuncias, pues bueno, importantísimo el código de ética. Una línea de denuncia se puede implementar en cualquier momento, sin embargo hay factores que van a mejorar mucho más el resultado de la línea ética. Uno es el código de ética, el código de conducta, ¿verdad? Porque ahí tenemos las reglas claras de qué hacer, cómo se ve vivir un valor, cómo se ve vivir una política y qué se debe de hacer si se incumple con cualquiera de estas situaciones. Entonces, contar con un código de ética claro es clave. Investigaciones y remediación, pues tener procesos y programas que les permitan a ustedes hacer investigaciones efectivas, tener planes de remediación efectivos. ¿Qué pasa? El plan de remediación es qué pasa después de la resolución de la denuncia. ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a actuar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Al final de cuentas, accountability, tener todo eso bien especificado los va a ayudar muchísimo. Plan de formación, pues tener los planes en donde se empieza a capacitar a la gente en todos estos temas es clave en la medida que la gente entiende y comprende con claridad cómo se ve una falta y qué se debe hacer al identificarla, mejora los programas de ética
y conducta enormemente en las organizaciones. Entonces, estos son 3 pasos que aunque no son indispensables, sí son 100% recomendables tener para que se mejore la efectividad de su programa de compliance. Más que su programa de compliance, su programa de línea ética. Porque al final genera un ambiente seguro. Y bueno, como ya para ir terminando, recordemos siempre a nuestros directores, como aquí tenemos mucha gente de compliance, nunca está de más recordarles que para recordarle a nuestros directores que el presupuesto de compliance es importante, siempre se les debe de recordar que con una línea de denuncia se reduce a la mitad el precio de los fraudes. Es increíble, pero así es. Se reduce casi a la mitad el tiempo de detección de un fraude. Y si se entrena a la gente, se duplica la posibilidad de recibir reportes. Entonces, tener estos 3 factores claros para comunicarlos más ahorita en tiempo de presupuesto es muy importante para la gente de compliance. Entonces, en conclusión, me voy rápido. Asegúrese que su línea de denuncia sea parte fundamental del programa de compliance. La confidencialidad y la posibilidad de anonimato son también reglas, del programa de denuncias, pero debemos motivar siempre a revelar a la denuncia o al reporte nominal. Educar y publicar es importantísimo, facilitar el acceso de la línea ética. Si la gente comprende claramente cómo se ve una situación que debe ser reportada, lo va a hacer. Eso lo hemos visto miles de veces en la experiencia que tenemos. Asegure múltiples canales de recepción de reportes. No se quede solo con el buzón. Se necesitan otros canales. Como lo vimos, en el buzón se recibe menos el buzón es una parte del 3-4% de las denuncias que se reciben globalmente. Entonces, hay otras formas. Recuerden, call center, plataforma web y correo electrónico. Ahí se recibe más del 90%. Y finalmente, maneje su línea a través de un tercero. Hace poco estuvo aquí en Masterminds Francisco Ramos de CBC y decía, miren, no importa con quién lo hagan. Ustedes saben con quién tenemos nosotros la línea, pero háganla con un tercero. No se queden con la línea in-house porque la línea in-house no va a ser tan efectiva como la línea con un tercero. Entonces, ahí me quedo. Preguntas y respuestas. No sé si ya tenemos algo. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, justamente una de las preguntas que nos hacían hace un momento es el tiempo. Si ya una empresa tiene establecido su programa de cumplimiento, ¿cuál es el tiempo que le toma implementar una línea de ética o de denuncia? Es rápido. Realmente es rápido. Si ya voy a entender la pregunta de la siguiente manera. Por lo que estoy entendiendo, es que ya tienen establecido su código de ética, su código de conducta, lo han permeado dentro de sus grupos de interés, pero ahorita lo que les falta es establecer la línea ética. Eso es bastante rápido de hacer. Y bueno, con mucho gusto, si quisiera que pudiéramos platicar más a fondo del tema, pues podemos comunicarnos más tarde con usted. Sin embargo, sí le digo que ya, cuando se tiene toda la base hecha, la implementación del canal de denuncias es mucho más sencillo de lo que usted se pueda imaginar. Gracias. Tenemos a Juan que nos pregunta desde Lima si nos puedes recordar el estudio de Harvard, ¿cómo se llama? Mm, Van a recibir un resumen. Em, Ay, Dios mío, no me recuerdo ahorita el nombre, pero van a recibir un resumen con la información y ahí va a ir citada la fuente. Es del año pasado ese resumen, así que ese estudio, así que está súper actualizado y es súper bueno. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo está Perdón, en la primera página de la presentación, en chiquito estaba el nombre de la fuente, pero para no regresarme, se los comento. Perdón, Ingrid, decías. dice, ¿cómo está el tema
¿Cómo está en Guatemala el tema de protección de datos? En España hasta la fecha no era posible una denuncia anónima. Bueno, sí, en España sí se puede hacer denuncias anónimas. El tema es que si la persona dice que, ay, es que esta ley de, cómo quisiera tener a Paola aquí, que ahorita ella se la sabe muy bien. En el tema de protección de datos, en la ley europea, es sumamente robusta. Sí se permite que haya anonimato si la gente así lo desea, no se le puede obligar a revelar su nombre y la persona que es denunciada, si se llegara a enterar de que fue denunciada, puede exigir incluso la eliminación del caso por temas de privacidad. Sin embargo, en estos últimos 12 meses, también la Ley de Protección de Datos de Europa ya hizo unas previsiones para todo el tema de whistleblowing, en donde se regulan todos estos temas, protegen la identidad, evita que se eliminen los casos y permite ya también a los comités que puedan generar cualquier tipo de investigación por ser un tema ético y regulatorio. Porque también si lo vemos desde el punto de vista de requerimientos de responsabilidad legal para las personas jurídicas en Europa, la ley también está fuertísima. Entonces, si por un lado la ley de protección de datos le amarraba las manos a la ley de responsabilidad penal, se quedaban en el mismo problema de antes. Y por eso fue que el Parlamento Europeo sacó estas previsiones hace poco. Revisé toda esa documentación recientemente, pero no me recuerdo cuáles son exactamente las regulaciones como para poder mencionarlas, pero sí ya todo eso está previsto. A nivel Guatemala o a nivel Latinoamérica, ya depende mucho, por ejemplo, en Sudamérica, el tema de la responsabilidad penal de las personas sí prevé toda la parte de la denuncia, pero en ningún momento está reglamentando temas de seguridad de la información en función a que no pueda ser utilizada para investigaciones o que pueda ser solicitada su remoción. Eso no está regulado. Aquí en Guatemala, pues no tenemos ninguna de las anteriores, así que lo que tenemos que hacer es prepararnos con mejores prácticas para que el día que suceda, pues ya estemos preparados. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo deberían resolverse las denuncias? El benchmark global anda como por 40 y tantos días, no me recuerdo, 45, 50 días aproximadamente. Eh, yo creería que la pregunta es, ¿qué tan preparada está su organización para atender las denuncias? ¿Tiene ya preparados sus procesos? ¿Tiene claros sus procesos de investigación? ¿Tiene claro qué va a hacer después de recibir la denuncia? ¿Tiene claro qué va a pasar después de que resolvió la denuncia? En esa medida, pues usted va a poder mejorar sus tiempos del programa. Um, yo creería que por ahí debería estar la respuesta e insisto, pues el benchmark anda entre 45 y 50 días según el último estudio que tiró ACFE. Ok, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención el día de hoy, hablándonos del tema de la línea ética como un gran aliado. A todas las personas que nos están acompañando de los diferentes países de América Latina, saben que para nosotros es súper importante traer temas que para ustedes sumen, así que la parte de evaluación de estas actividades es muy importante, por lo cual les voy a agradecer que en la votación que va a aparecer en sus pantallas nos apoyen con la misma contestándola para nosotros poder ir mejorando la calidad del evento. Pablo, ¿por qué no nos cierras con un mensaje clave que nos llevemos el día de hoy en relación al tema de las líneas de ética? Bueno, yo creo que el argumento más potente que les puedo dar es que las líneas éticas son la herramienta número uno en el mundo que les va a permitir descubrir las malas conductas en su organización. Les va a permitir proteger el patrimonio de la empresa, asegurar el trabajo de todos en la organización. Recuérdense que un fraude puede llevar a la quiebra y a la pérdida de trabajos en las empresas. Entonces se vuelve responsabilidad social interna de la organización asegurar la recepción adecuada y el proceso adecuado de los reportes éticos. Eso en primer lugar. La ética es la forma más barata que van a poder ustedes
utilizar para mejorar los índices de rentabilidad de su empresa. Ser ético es ser rentable. La semana pasada nos decía otra persona que estuvo con nosotros en Masterminds, nos decía, el éxito sin integridad es fracaso. Entonces, tener una línea de integridad que asegure que la gente puede, reportar estas malas conductas es un éxito para la organización. Entonces, creo que ese sería el mensaje que podría dar para cerrar. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los que nos acompañan, gracias por estar conectados. Recuerden que todos los viernes a las 7:30 hora Centroamérica, 8:30 hora México, Colombia y 10:30 hora Chile. En este momento estaremos siempre conectados en Mastermind con diferentes temas. La próxima semana hablaremos de cómo apoyarnos con los comités de ética y por qué los comités de ética son tan importantes para las organizaciones. Así que estén atentos a recibir el resumen del día de hoy con el link de la grabación y la invitación para inscribirse al siguiente capítulo de Masterminds. Muchísimas gracias por estar conectados. Tengan un muy feliz viernes. Gracias a todos. Muy feliz fin de semana también y gracias por asistir.